Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 70. Hoy nuestro devocional tiene por título Maravilla sorprendente. El obispo Sandy Millar nos contó de una ocasión cuando caminaba junto a la playa y notó cómo la arena se había revuelto por las pisadas de aquellos que habían pasado por allí antes de él. A la mañana siguiente las huellas habían sido totalmente borradas por el mar. Sintió que Jesús le decía, esa es una imagen del perdón. El perdón de Jesucristo es como si el registro de las cosas malas en nuestra vida fueran limpiado por completo. El perdón nunca resulta fácil. Todos sabemos cuán duro es perdonar a los demás. No obstante, a menudo suponemos que el perdón de Dios es casi automático. En su lecho de muerte, la emperatriz Catalina la Grande de Rusia, 1729-1796, expresó: seré una autócrata. Ese es mi estilo y el buen Señor me perdonará. Ese es el suyo. En el pasaje de hoy, el alto costo y la enorme bendición que implican el perdón de Dios, como señaló P.T. Forstin, primero tenemos que conocer la desesperación de la culpa y luego podemos apreciar la maravilla asombrosa del perdón. Qué hermoso. Vamos a estar leyendo Salmos 32, versículos del 1 al 11. En la Nueva Traducción Viviente, Salmo 32 es un salmo de David y dice la palabra de Dios así: oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste, toda mi culpa desapareció. Por lo tanto, que todos los justos oren a ti mientras aún haya tiempo, para que no se ahoguen en las desbordantes aguas del juicio. Pues tú eres mi escondite, me proteges de las dificultades y me rodeas con canciones de victoria. El Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo, que no tienen entendimiento, que necesitan un freno y una brida para mantenerse controlados. Muchos son los dolores de los malvados, pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. Así que alégrense en el Señor y estén contentos ustedes los que lo obedecen. Griten de alegría ustedes de corazón puro. Qué hermoso. Experimenta el alivio del perdón. Según lo que leímos en este salmo, el primer punto es experimenta el alivio del perdón. ¿Alguna vez te resultó difícil perdonar a los demás o aún perdonarte a ti mismo por algo que hiciste? La clave para perdonar a los demás y a ti mismo es saber lo mucho que Dios te ha perdonado. La gente perdona. Como señaló C.S. Lewis, ser cristiano significa perdonar lo inexcusable, porque Dios ha perdonado lo inexcusable que hay en ti. En cuanto a lo que respecta a perdonarnos a nosotros, escribió: Dios nos perdona, también nosotros debemos perdonarnos. No hacerlo sería casi como situar nuestro juicio por encima del suyo. Por medio de Jesús, Dios ha hecho que el perdón pleno esté disponible para ti y para mí. En este salmo vemos la enorme diferencia que produce el perdón de Dios. Un subpunto que trae este punto principal es ser liberado de la mano juzgadora. David describe la agonía espiritual de no ser perdonado. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano.
porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Otro subpunto es transparencia para con Dios. El camino hacia el perdón es sencillamente acudir al Señor sin máscaras ni simulaciones. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Otro subpunto de ese punto principal es un nuevo comienzo. David describe la enorme bendición de saber que somos perdonados. Dichoso aquel a quien se les perdona sus transgresiones, a quien se le borran sus pecados. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Imagina que en nuestros calendarios y agendas se registran no solo nuestros compromisos y reuniones, sino también todos nuestros pecados. Los primeros 2 versículos de este salmo nos dan 3 imágenes de lo que Dios hace. Primero, el Señor no toma en cuenta tus pecados. Obra como si no existieran. Segundo, se le borran. Es como si Dios tomara un borrador celestial y eliminara los registros pecaminosos de tu calendario. ¡Qué hermoso! Tercero, se le perdonan. Literalmente esa palabra significa quitar o llevar lejos. Las páginas relacionadas con tus pecados son arrancadas y destruidas. Se te ofrece un nuevo comienzo. Dios es un Dios maravilloso, lleno de misericordia y de bondad. El apóstol Pablo cita ese salmo como evidencia de que por medio de la muerte de Jesús por ti, Dios te acredita justicia por la fe. Y ese perdón no es algo que puedas adquirir por las buenas obras. Esto lo podemos ver en Romanos 4, del 6 al 8. Mediante la cruz, Dios te restaura a una relación justa con Él. Por lo tanto, puedes orar a Él, como lo hizo David en el Salmo 32, la parte 6, la parte A. Él se convierte en tu refugio, el versículo 7, la parte A. Te protege del peligro, versículo 7, la parte B. Te guía, versículo 8. Y su amor te envuelve, versículo 10. Esto no se obtiene por buenas acciones. Llega la persona que confía en Él por la fe. Una comprensión adecuada del Antiguo Testamento muestra que el sendero hacia el perdón es el arrepentimiento y la fe. El perdón no es una razón para pecar, sino un incentivo para no pecar. Queremos permanecer en el camino de Dios. Él promete guiarte. Mis ojos están puestos en ti, yo te daré instrucciones. Te daré consejos, te enseñaré el camino en que debes seguir. Él no quiere que seas alguien difícil de guiar, como un caballo o una mula, que deben controlarse con el estribo y la rienda. Quiere que evites el dolor que implica resistir al Espíritu Santo. Si sigues el impulso del Espíritu Santo, evitarás el dolor innecesario. Dios desea que oigas su voz diariamente, atiendas su instrucción, que camines en sus caminos y que confíes en su amor. Bueno, vamos a orar. Qué hermoso, qué hermosa enseñanza. Señor, te doy gracias por morir en la cruz por mí, para que pudiera conocer el alivio del perdón. Lamento las cosas malas que he cometido en mi vida, todos mis errores, todas mis fallas, Señor. Pero también agradezco, Señor, porque tú me has perdonado una a una, Señor, y me has limpiado de toda aquella inmundicia que contaminó mi vida. Gracias, Señor, por perdonarme y gracias por haber muerto allí en la cruz del Calvario, porque yo tuviera salvación y tuviera limpieza de mis pecados si yo me acerco a ti con un corazón humilde y humillado delante de ti. Gracias, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos también a leer Marcos capítulo 15 del 33 al 47. Marcos 15 del 33 al 47. Vamos nuevamente a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y dice la palabra de Dios así: muerte de Jesús. Al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Luego a las 3 de la tarde Jesús clamó con voz fuerte: Eloi, Eloi, lema sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que estaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio.
la puso sobre una caña de junco y la levantó para que él pudiera beber. Esperen, dijo, a ver si Elías viene a bajarlo. Entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro, y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a él, al ver cómo había muerto, exclamó: «Este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios». Algunas mujeres miraban de lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José y Salomé. Eran seguidoras de Jesús y lo habían cuidado mientras estaba en Galilea. También estaban allí muchas otras mujeres que habían venido con él a Jerusalén. Entierro de Jesús. Todo eso sucedió el viernes, el día de preparación, anterior al día de descanso. Al acercarse la noche, José de Arimatea se arriesgó y fue a ver a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. José era miembro honorable del Concilio Supremo y esperaba la venida del reino de Dios. Pilato no podía creer que Jesús ya hubiera muerto. Así que llamó al oficial romano y le preguntó si ya había muerto. El oficial lo confirmó. Así que Pilato le dijo a José que podía llevarse el cuerpo. José compró un largo lienzo de lino. Luego bajó el cuerpo de Jesús de la cruz, lo envolvió en el lienzo y lo colocó en una tumba que había sido tallada en la roca. Después hizo rodar una piedra en la entrada. María Magdalena y María la madre de José vieron dónde ponían el cuerpo de Jesús. Vamos a ver qué nos quiere el Señor enseñar por medio de estos versículos y este capítulo que acabamos de leer. Y este segundo punto que vamos a ver se llama: agradece a Jesús por pagar el precio del perdón. Agradece a Jesús por pagar el precio del perdón. Aparta tiempo hoy para dar gracias a Jesús por haber muerto por ti. Pagó un alto precio por tu perdón. El perdón no resulta fácil, pero Jesús lo hizo posible. Jesús murió en la cruz por ti. Algunos sugieren que Jesús no murió realmente en la cruz, sino que se recuperó en el ambiente fresco de la tumba. No obstante, Pilato verificó si hacía mucho que había muerto. El centurión que había supervisado la crucifixión confirmó que Jesús estaba realmente muerto. Los soldados romanos eran expertos en realizar crucifixiones. El centurión hubiera enfrentado un castigo grave si dejaba que un prisionero huyera. José de Arimatea bajó el cuerpo, lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro cavado en la roca. José hubiera notado si Jesús seguía vivo y respiraba. No hubiera sepultado a un Jesús vivo. Jesús fue olvidado por Dios debido a nuestros pecados. Quedó toda la tierra en oscuridad. Jesús clamó: Eloi, Eloi, lama sabactani. Marcos retiene las palabras originales de Jesús en arameo que significan: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como hemos visto antes en la Biblia en un año, esta es una cita del Salmo 22 que concluye con una gran victoria. Jesús abrió el camino para el perdón y el acceso a la presencia de Dios. El velo del templo, ver en el pasaje de hoy del Antiguo Testamento, en Levítico 24, versículo 3, que separaba a la gente de la presencia de Dios, fue partido en dos de forma sobrenatural por Dios desde arriba hasta abajo. Tenía 18 metros de alto y al menos 3 centímetros de grosor. El hecho de que fuera partido de arriba hacia abajo, donde los humanos no podían alcanzar, enfatiza que fue Dios quien causó que se partiera. Esto simbolizaba el hecho que mediante la muerte de Jesús te da acceso a Dios porque tus pecados son perdonados. Dios te acredita justicia y nos concede a ti y a mí el inmenso privilegio de una relación íntima con Él. ¡Qué hermoso! Vamos a orar. Dios, te doy muchas gracias porque el Señor Jesús me amó y dio su vida por mí. Gracias porque ahora puedo entrar en tu presencia con valentía y confianza en tu nombre. Gracias porque me das acceso. Ya no necesito de sacrificios ni rituales, Señor. A cualquier hora puedo venir delante de tu presencia y tú escuchas mi oración
y escuchas mi vida, Señor, y si mi corazón está humillado delante de ti, tú no lo desprecias. Gracias por tanto amor, porque aún sin merecerlo, día a día, Señor, tú nos tienes misericordia y día a día, Señor, tú nos levantas, nos das oxígeno, nos das todo. Pero lo más valioso, lo más increíble y lo más importante, nos das tu amor y tu salvación. Gracias, mi amado Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a estar leyendo también Levítico 23 y Levítico 24, igualmente en la Nueva Traducción Viviente. Levítico 23, dice la palabra de Dios así: festivales establecidos. El Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Estos son los festivales establecidos por el Señor, los cuales ustedes proclamarán como días oficiales de Asamblea Santa. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo es un día de descanso absoluto, un día oficial de Asamblea Santa. Es el día de descanso del Señor y tendrás que guardarlo por donde quiera que vivas. Además del día de descanso, estos son los festivales establecidos por el Señor, los días oficiales para Asamblea Santa que deberán celebrarse en las fechas señaladas cada año: la Pascua y el Festival de los Panes sin Levadura. La Pascua del Señor comienza a la caída del sol en el día 14 del mes. Al día siguiente, el día 15 del mes, comenzarás a celebrar el Festival de los Panes sin Levadura. Este festival en honor al Señor continúa por 7 días y durante este tiempo tendrás que preparar el pan que comas sin levadura. El primer día del festival todo el pueblo dejará el trabajo habitual y celebrará un día oficial de Asamblea Santa. Durante 7 días deberás presentarte ofrendas especiales al Señor. Al séptimo día nuevamente el pueblo dejará todo su trabajo habitual para celebrar un día oficial de Asamblea Santa. Celebración de la primera cosecha. Entonces el Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando entres en la tierra que te doy y recojas la primera cosecha, lleva al sacerdote el primer manojo de tu primera cosecha de grano. Al día siguiente, el día de descanso, el sacerdote la levantará ante el Señor a fin de que sea aceptada a tu favor. Ese mismo día deberás sacrificar un cordero de 1 año sin defecto como una ofrenda quemada al Señor. También presentarás una ofrenda de grano de 4 litros de harina selecta humedecida con aceite de oliva. Será una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Además, debes ofrecer 1 litro de vino como ofrenda líquida. No comas pan ni grano tostado o fresco antes de llevar la ofrenda a tu Dios. Esta es una ley perpetua para ti, que se cumplirá de generación en generación donde quiera que vivas. El festival de la cosecha. A partir del día que sigue el día de descanso, el día en que lleves el manojo de grano para que sea levantado como una ofrenda especial, contarás 7 días, semanas completas. Cuenta hasta el día después del séptimo día de descanso. Estos son 50 días después. Entonces presentarás al Señor una ofrenda de grano nuevo. Desde donde quiera que vivas, llevarás 2 panes para ser levantados delante del Señor como ofrenda especial. Prepara cada uno de los panes con 4 litros de harina selecta y hornéalos con levadura. Serán una ofrenda al Señor de la primera de tus cosechas. Junto con el pan presenta 7 corderos de 1 año sin defecto, un becerro y 2 carneros como ofrendas quemadas al Señor. Estas ofrendas quemadas junto con ofrendas de grano y las ofrendas líquidas serán una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Luego deberás ofrecer un chivo como ofrenda por el pecado y 2 corderos de 1 año como ofrenda de paz. El sacerdote levantará los 2 corderos como una ofrenda especial al Señor junto con los panes que representan la primera de las cosechas. Estas ofrendas que son santas para el Señor les pertenecen a los sacerdotes. Ese mismo día será proclamado un día oficial de Asamblea Santa, un día en que no harás ningún trabajo habitual. Esta es una ley perpetua para ti que se cumplirá de generación en generación donde quiera que vivas. Cuando recojas las cosechas de tu tierra, no ciegues el grano en las orillas de tus campos, ni levantes lo que caiga de los segadores. Déjalo para los pobres y los extranjeros que viven entre ustedes.
Yo soy el Señor tu Dios. El festival de las trompetas. El Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. El primer día del mes señalado a principios del otoño guardarás un día de descanso absoluto. Será un día oficial de asamblea santa, un día conmemorado con toques fuertes de trompeta. No harás ningún trabajo habitual en ese día. En cambio, deberás presentar ofrendas especiales al Señor. El día del perdón. El Señor le dijo a Moisés, asegúrate de celebrar el día del perdón, el 10º día del mes. 9 días después del Festival de las Trompetas lo celebrarás como día oficial de Asamblea Santa, un día para negarte a ti mismo y presentar ofrendas especiales al Señor. No hagas ningún trabajo durante todo el día porque es el día del perdón, cuando se presentan ofrendas de purificación por ti para hacerte justo ante el Señor tu Dios. Los que no se nieguen a sí mismos ese día serán excluidos del pueblo de Dios, y yo destruiré a aquellos que entre ustedes que haga algún trabajo en ese día. No deberás hacer ningún trabajo en absoluto. Esta es la ley perpetua para ti, que se cumplirá de generación en generación donde quiera que vivas. Este será un día de descanso absoluto y en ese día debes negarte a ti mismo. Ese día de descanso comenzará a la caída del sol del 9º día del mes y se extenderá hasta la caída del 10º día. El festival de las enramadas. El Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Empieza a celebrar el festival de las enramadas, el día 15 del mes señalado, 5 días después del día del perdón. Este festival en honor al Señor durará 7 días. El primer día del festival deberá proclamar un día oficial de Asamblea Santa, en el cual no harás ningún trabajo habitual. Durante 7 días presentarás ofrendas especiales al Señor, y el 8º día es otro día santo en el que presentarás tus ofrendas especiales al Señor. Esta será una ocasión solemne. En ese día no se permite ningún trabajo habitual. Estos son los festivales establecidos por el Señor. Los celebrarás cada año como días oficiales de Asamblea Santa presentado. Ofrendas especiales al Señor, ofrendas quemadas, ofrendas de grano, sacrificios, ofrendas líquidas, cada uno en su debido día. Tendrán que celebrar estos festivales además de los días de descanso habituales del Señor. Las ofrendas también son adicionales a las ofrendas personales, a las ofrendas que das para cumplir tus votos y a las ofrendas voluntarias que le presentas al Señor. Recuerda que este festival de 7 días en honor al Señor, el festival de las enramadas, comienza el día 15 del mes establecido. Después que hayas cosechado todo lo que produce la tierra, el primer día y el 8º día del festival serán días para descansar completamente. El primer día recogerá ramas de árboles hermosos. Pueden ser hojas de palmera, ramas de árboles frondosos y sauces que crecen junto al arroyo. Luego celebra con alegría ante el Señor tu Dios durante 7 días. Deberás celebrar ese festival al Señor cada año durante 7 días. Esta es una ley perpetua para ti que se cumplirá en el mes establecido de generación en generación. Durante 7 días deberás vivir en pequeñas enramadas. Todos los israelitas de nacimiento deberán vivir en enramadas. Esto le recordará a cada generación de israelitas que yo hice que sus antepasados vivieran en enramadas cuando los rescaté de la tierra de Egipto. Yo soy el Señor tu Dios. Así que Moisés les dio a los israelitas esas instrucciones acerca de los festivales anuales del Señor. Amén. Y vamos a leer también Levítico 24 en la Nueva Traducción Viviente. Aceite puro y pan santo. El Señor le dijo a Moisés, ordena al pueblo de Israel que traiga aceite puro de olivas prensadas para el alumbrado y así mantener las lámparas continuamente encendidas. Las lámparas del candelabro que está en el tabernáculo frente a la cortina interior que protege el arca del pacto. Aarón deberá mantener las lámparas encendidas en la presencia del Señor toda la noche. Esta es la ley perpetua para el pueblo que se cumplirá de generación en generación. Aarón y los sacerdotes se ocuparán de las lámparas que están en el candelabro de oro puro a fin de que ardan continuamente en la presencia del Señor. También deberás hornear 12 panes planos de harina selecta. Usarás 4 líquidos para cada pan. Pon los panes delante del Señor sobre la mesa de oro puro y colócalos en 2 columnas.
con 6 panes en cada columna. Pon un poco de incienso puro cerca de cada columna para que sirva como una ofrenda representativa, una ofrenda especial presentada al Señor. Cada día de descanso colocarás este pan ante el Señor como una ofrenda de parte de los israelitas. Es un recordatorio perpetuo del pan eterno. Los panes les pertenecerán a Aarón y a sus descendientes, quienes los comerán en un lugar sagrado porque son sumamente santos. Los sacerdotes tendrán el derecho perpetuo de exigir esta porción de las ofrendas especiales presentadas al Señor. Ejemplo de castigo justo. Cierto día un hombre de madre israelita y de padre egipcio salió de su carpa y tuvo una pelea con un israelita. Durante la pelea el hijo de la madre israelita blasfemó el nombre del Señor con una maldición. Así que llevaron a este hombre ante Moisés para ser juzgado. Su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Lo tuvieron bajo vigilancia hasta que les fuera clara la voluntad del Señor sobre este asunto. Luego el Señor le dijo a Moisés: saca al blasfemo fuera del campamento y dile a los que escucharon la maldición que pongan las manos sobre la cabeza del blasfemo. Después permite que toda la comunidad lo mate a pedradas. Santo Padre. Dile al pueblo de Israel, los que maldigan a Dios serán castigados por su pecado. Todo el que blasfeme el nombre del Señor morirá apedreado por toda la comunidad de Israel. Cualquier israelita de nacimiento o extranjero entre ustedes que blasfemen el nombre del Señor será ejecutado. El que le quite la vida a otra persona será ejecutado. El que mate a un animal que pertenece a otra persona tendrá que reponerlo, un animal vivo por el muerto. El que hiera a una persona recibirá la misma herida que haya hecho. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Lo que uno haga para lastimar a otro, eso mismo debe recibir. El que mate a un animal tendrá que reponerlo, pero el que mate a una persona será ejecutado, vida por vida también. La misma ley es aplicable tanto para los israelitas de nacimiento como para los extranjeros que viven entre ustedes. Yo soy el Señor su Dios. Después que Moisés dio todas las instrucciones a los israelitas, sacaron al blasfemo fuera del campamento y lo apedrearon a muerte. Los israelitas hicieron tal como el Señor les había ordenado a Moisés. Bastante duro, pero pues en esos tiempos era así. Bendito Señor que ahora tenemos la misericordia de Dios, de Dios por medio de Jesús en la cruz, lo que anteriormente acabamos de leer. Gracias a Dios por Jesús. El tercer punto que vamos a ver, según lo que acabamos de leer en Levítico, es: comprende que el perdón es obtenido no por nosotros, sino para nosotros. Recuerde, comprende que el perdón es obtenido no por nosotros, sino para nosotros. En el Antiguo Testamento vemos la seriedad con la que se trata el pecado. No es una cuestión trivial y el perdón no es algo que deba darse por sentado. La justicia exigía una equivalencia, vida por vida, fractura por fractura, diente por diente. Esto nunca se pensó para las relaciones personales, sino para los tribunales de justicia a fin de evitar una escalada de violencia. Mostraba la necesidad de la adecuación de un castigo por el pecado. Incidentalmente está bajo la ley de la blasfemia, por la que Jesús mismo fue condenado a muerte, como vimos en Marcos 14:64. De nuevo en este pasaje vemos la anticipación de la muerte de Jesús. El perdón de los pecados requiere sacrificio, sigue un cordero. El cordero debe ser perfecto, sin defecto, sin mancha. Eso lo veíamos en Levítico 23:12. Como hemos visto, San Pablo describe a Jesús como nuestro Cordero Pascual, quien ha sido sacrificado. Eso lo podemos ver en 1 Corintios 5:7. No podemos ganar el perdón. El día del perdón se hace expiación por ustedes. Levítico 23:28. No lo hacemos nosotros, sino que se hace para nosotros. Es la enseñanza radical revolucionaria de toda la Biblia. Cuando entiendes cómo fue posible el perdón a través de Jesús, es algo que te deja boquiabierto y transforma totalmente tu vida. Vamos a orar. Señor Jesús,
Gracias porque me has hecho libre de todas estas leyes del Antiguo Testamento. Gracias porque eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como lo dijo Juan. Gracias por haber hecho posible el perdón para mí. Gracias por la maravilla sorprendente de tu perdón que transforma mi vida aquí y en la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La pastora Pipa añade en Marcos 15, 40 al 41. En un momento tan crucial en la historia, cuando Jesús derrotaba a los poderes de las tinieblas, todos sus discípulos y muchos de los seguidores lo abandonaron. Pero las mujeres estuvieron allí junto a la cruz. ¡Qué valentía y lealtad! En una cultura donde las mujeres parecían ser prácticamente ignoradas y no eran valoradas, Jesús las dignificó. Además, allí muchas otras que habían subido con Jesús, con él a Jerusalén. Habían allí muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Eso lo podemos ver y rectificar en Marcos 15, 41. Se percibe un movimiento. Bueno, hemos terminado nuestro devocional acordándonos que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel y la pastora Pipa Gumbel de la iglesia HTV en Londres, y la voz que dio vida a este devocional fue la voz de Angélica Rojas.